Hola. Bueno, hoy voy a hacer una reflexión de toda esta semana con temas que para mí han sido los que más me han hecho pensar y plantearme cosas. Por un lado, ¿por qué sigue habiendo gente con tanto miedo a hablar sobre la muerte? Cuando la muerte es algo que tarde o temprano nos va a pasar a todos, ¿no? Es evidente que es algo que no vas a sacar todos los días como tema de conversación porque tampoco hace falta. Pero hablo de que yo trabajo en un sector donde en un proceso de enfermedad es más natural que en un momento determinado la muerte sea una posibilidad, ¿no? Con más recurrencia que en una persona sana. ¿Qué sucede? Mucha gente habla de ese momento o de lo que quiere cuando ese momento llegue de una forma muy natural. Y me parece que eso es trascender la muerte. Cuando alguien acepta que ese momento va a llegar, es súper importante aceptar que en algún momento a todo el mundo nos va a suceder. Lo que me parece curioso es que siendo algo que va a suceder, es como, no hables de eso, como si por el hecho de no hablarlo, pues no vaya a suceder, ¿no? Bueno, hay muchísima gente que cuando está en un proceso de enfermedad o cuando está en una crisis, porque le ha sucedido algo grave en la vida, porque está en un momento de transición evolutiva. ¿Qué le sucede? ¿Por qué se plantea cosas de cara a la muerte? Porque se da cuenta de que tenemos una cosa que se le llama el componente tiempo. Y el reloj, en el momento en nacemos, empieza a descontar tiempo. ¿Qué pasa también? Cuando alguien se siente vulnerable o en una situación de vulnerabilidad, porque ha tenido una crisis, porque ha tenido un accidente, porque ha habido una enfermedad, un divorcio, un cambio de trabajo, la muerte de un ser querido, algo que le haga clic, conecta directamente con una faceta del ser humano que muchas veces no todos tienen muy trabajada, y es el área de la trascendencia, nuestra área espiritual o nuestra área trascendental, ese área que todo el mundo necesita, pues de alguna manera ubicar. Necesitamos plantearnos cosas, qué hacemos aquí, cuánto tiempo nos puede quedar, qué es lo que yo quiero, qué es lo que no. Son preguntas que son necesarias para una vida, incluso emocional e incluso sana, porque la parte trascendental, nuestra parte espiritual, y hablo de espiritualidad y trascendencia sin atarlo a ninguna religión ni dogma de fe, etc. Que eso sea vinculante a que tú trabajes tu trascendencia, maravilloso, pero la parte trascendente de una persona no tiene absolutamente nada que ver. Pero la parte trascendente de una persona es lo que mueve la empatía, la solidaridad, el altruismo. Cuando pasa una catástrofe, apela directamente a esa faceta trascendental. Es lo que hace que la gente se mueva, ¿no? Y es muy importante que la gente pueda hablar tranquilamente. La forma de poderlo comunicar muchas veces es, no lo digo si lo estás comunicando con un familiar y estás pasando por un proceso de enfermedad, pues a lo mejor esta persona puede decir, ¿esta persona tiene una información que yo no tengo? Es decir, el doctor le ha dicho que igual se va a morir ya y no me lo quiere decir y por eso me está dando esta información. Cuando se hable de algo muy delicado, lo mejor es siempre hablar de una forma cuanto más transparente mejor. Yo sé de familiares míos que desde hace años y desde el principio de que yo tengo conciencia, siempre han verbalizado, yo si me muero me quemáis o tal. Es decir, hay gente que tiene claro de toda la vida, pero tú lo has
oyendo como tal cosa y no le das fuerza. Ahora, si eso lo escuchas estando una persona mala, igual eso te hace temblar. Entonces, es importante que la persona que vaya a transmitir esto lo ate bien, mm, tenga la tranquilidad de decir, mira, no lo digo por nada, lo digo porque este proceso me está haciendo pensar mucho, esta situación me está haciendo pensar que a veces tenemos que tener cosas claras, planteamientos, cosas atadas, ¿no? Y aunque estoy perfectamente bien y el proceso va bien y todo va bien, si esto sucede y yo me voy antes que tú, quiero esto. Y es una manera de poder hablarlo con naturalidad. Es muy importante. Y es muy importante escoger un buen momento para este tipo de cosas. Si notas que el receptor de esto no está muy receptivo, también puedes dejar por escrito lo que sientes y lo que deseas. De hecho, eso se llaman últimas voluntades, aparte de un testamento, pero también puedes hacerlo para ti como una escritura terapéutica. Es importante. Por otro lado, y saltándonos a otro tema de la semana que me ha tocado muy de cerca. Siento que cuando, por ejemplo, hay un problema familiar en casa, en este caso yo trabajo mucho con personas del ámbito oncológico o enfermos crónicos, cuando hay una detección de una enfermedad en un padre, madre, etc., suele haber un hijo o hija adolescente o de esa franja de edad entre los 11 y los 18 que no se mueve muy bien en las emociones, que no digiere muy bien esa noticia, que tampoco la sabe manejar, es decir, incluso o la niega o hay escapismos, evitaciones, negaciones, sigue con sus vidas como si aquí no estuviese pasado nada, se niegan completamente a hablar, despiertan un carácter incluso enfadadizo o indiferente. O sea, de algún modo dices, esta falta de adecuación, esto de no saber en el momento que te cuentas cuando aquí está pasando algo y tú estás en otro mundo, ¿sabes? Y suelen pedirme los familiares, en este caso el enfermo es el padre o tal, pero el que tengo fatal es a mi hijo o mi hija de tal. O bien porque lo cogen muy, 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 muy fuerte, o porque directamente ni está ni se le espera. O enfado, ira, rabia, mala gestión en general. Mala gestión o poca gestión. Y esto a mí me preocupa. Me preocupa porque siento que los jóvenes necesitan herramientas. Muchas veces, por ejemplo, me consta, porque he formado parte, que se están haciendo muchos proyectos para que los niños y los adolescentes tengan mucha pedagogía del mundo, mucha inteligencia y educación emocional. Se hablan de temas de sexualidad, de reproducción, del tema del bullying, de temas muy sensibles, incluso de toda la parte psicológica y de salud mental, etc. Pero creo que necesitaríamos educarlos en aprender, no sé esto cómo podría ser, ¿no? También me consta que hay muchos programas de este tipo, pero enseñarles que tengan contacto con valores,
que tengan contacto con esa parte emocional y con esas herramientas, con el afecto, con aprender a mostrarlo, con aprender a expresar lo que tienen aquí. ¿Qué sucede? A veces, como los teléfonos móviles o las pantallas o las tablets, cuando tú estás viendo algo tremendamente... Para que nos entendamos, si yo estoy jugando a un juego, ¿vale? A un videojuego que es violento, yo cierro eso y aunque yo haya experimentado muchísimas pulsiones, mucha ira, mucha violencia, yo cierro esa pantalla y me voy, como si ahí no estuviese sucediendo nada. O por ejemplo, cuando hay acoso digital o cibernético, yo cierro el teléfono y como si a esa persona no le hubiese dicho nada, ¿no? Yo estoy viendo en la tele o tal lo que le están haciendo a una persona en un vídeo atroz a otra parte del planeta y yo cierro como si fuese una película, ¿no? Y esto al final hace que no haya un contacto con la realidad. Fijaros en una cosa, cuando tú antes te enfrentabas a las situaciones más embarazosas, te tenías que enfrentar cara a cara, no le podías mandar un WhatsApp. Si tenías que hablar con alguien de que te había sentado mal algo, si tenías que pedirle salir a un chico o a una chica, si tenías que romper con alguien, si tenías que pedir trabajo, si tenías que enfrentarte a cosas que son incómodas. No tenías otra. Era la manera. Y como mucho escribías una carta al más evitativo o desaparecías del planeta. Pero te tenías que enfrentar. Te tenías que enfrentar. Y te tenías que enfrentar a la paciencia cuando una carta tardaba mucho tiempo en llegar. Te tenías que enfrentar a plazos de calendario cuando llegaba la recompensa. Quiero estas zapatillas, ¿vale? Pues ¿qué queda para tu cumpleaños? ¿O qué queda para una fecha especial? ¿Vale? Es decir, había un contrato de contingencias reglado con tiempos, etc. ¿Pero qué sucede ahora? Me he cansado de ti. ¡Chin! ¡Hala! Ninguna repercusión porque no es nada embarazoso. No te tienes que enfrentar a la persona. Por lo tanto, no mueves esas emociones, no aprendes de esa situación. O le puedes decir a alguien lo sinvergüenza que es, lo no sé cuántos, lo no sé quintos, y eso dura a, cariño, a cenar, un segundo, y eres un sinvergüenza. Y cuelgas. Cierra la pantalla y te vas. Entonces llega un momento que quizá a lo mejor nos tendríamos que plantear un poquito más de realidad, tocar un poco la trascendencia, aprender de las emociones. No sé, esto me genera así como muchas reflexiones. Espero tengáis un buen fin de semana.